Hola amigos, hola amigos, hola amigos. Alex S. González aquí a través de Facebook Live. Y la pregunta del milenio, la pregunta del momento: ¿dónde está el Papa Francisco? Saludos, Ayan, saludos, amigos, saludos, bienvenido a Facebook Live, ¿no? Hay veces que es imposible contener, ¿verdad? A veces es imposible contener la ira, contener la molestia, ¿no? Y estaba leyendo aquí en internet un artículo de Zoé Valdés. Por supuesto, Zoé, que nos tiene acostumbrado a ese lenguaje gráfico, visceral, fuerte y directo. Y este artículo de Zoé Valdés se titula ¿Y del Papa qué? Este artículo fue publicado en un medio de internet llamado Libertad Digital, ¿no? Y la pregunta sobre dónde está el Papa nos parece una pregunta lógica, válida y que requiere de un análisis muy profundo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Papa es muy solidario, pero que muy solidario. Cada vez que hay un ataque terrorista en Europa, cada vez que hay un ataque terrorista en el mundo, ahí sale el Papa a justificar, a hacer una apología, a hacer una defensa del Islam. Y ahí sale el Papa lavándole los pies a los musulmanes. Sale el Papa asegurándonos de que Islam no tiene nada que ver con la violencia. Porque según el Papa, la Biblia y el Corán es lo mismo. Según el Papa, violencia y terror no tienen absolutamente nada que ver con el Islam. Ese es el Papa. Y cada vez que los musulmanes cometen un acto de terror, ahí enseguida aparece la cara y el vestido blanco del Papa Francisco. El Papa Francisco es el mismo que dijo que el capitalismo es malo. El Papa Francisco es el mismo que dijo, repitiendo lo que dijo el moro de Chicago, Barack Hussein Obama, de que el peligro más grande de nuestra civilización, no es el terrorismo islámico. No es el Islam que asesina a 100.000 cristianos al año. No. El peligro de nuestra civilización, según el Papa, es la temperatura, el calentamiento global. El mismo Papa que fue a La Habana varias veces, a la cueva del tirano, a punto cero, a besarle la mano a Fidel Castro, el asesino, el verdugo de la nación cubana. Es el mismo Papa que cuando va a Cuba no se reúne con los opositores porque él, según él, es apolítico. El mismo Papa que dijo que lo que más se parece a un cristiano es un comunista. El mismo Papa que cuando Donald Trump estaba corriendo para presidente de los Estados Unidos, comenzó a criticar a Trump a diestra y a siniestra, criticándolo porque iba a construir un muro en la frontera sur. Como si el Vaticano no tuviera suficientes muros. Bueno, ese Papa que levanta la voz contra cualquier movimiento capitalista, contra cualquier movimiento de derecha, es incapaz de defender al pueblo venezolano. Es incapaz de levantar la voz contra el tirano comunista de Maduro. Bueno, ese Papa ha guardado un silencio fantasmal. Y no es sorpresa. Por lo menos a mí no me sorprende. Por lo menos a mí no me quita el sueño. Porque sabemos que el Papa Francisco es parte de esa conspiración globalista, mundialista, para llamarlo por su nombre, para destruir a la Iglesia Católica.
Sabemos que el Papa Francisco es uno de esos instrumentos de los movimientos globales, mundialistas, del nuevo orden mundial para acabar con el capitalismo, para acabar con la libertad y para acabar con los derechos individuales. El Papa Francisco es parte de ese movimiento conocido como la teología de la liberación. Nada más y nada menos que una corriente religiosa nacida en la escuela histórico-crítica alemana, la misma escuela de donde salió el marxismo, el comunismo científico. Y que la teología de la liberación ha destruido, sabemos bien, ha sido el peor enemigo de la fe cristiana. Bueno, pues el Papa Francisco, que supuestamente tiene el deber moral, ético e histórico de defender al cristianismo, el Papa Francisco se ha quitado el sombrero, se ha inclinado, ha doblado la cerviz ante los peores enemigos que ha tenido la iglesia cristiana en los últimos 2000 años. El Papa Francisco se ha inclinado, nada más y nada menos, que ante el Islam y ante el comunismo. El Papa Francisco está al servicio de los enemigos de Occidente, los enemigos de la fe, los enemigos de Cristo, los enemigos de nuestra civilización. El Papa Francisco se ha inclinado ante los enemigos del pueblo de Cuba, que son los tiranos, asesinos de la familia Castro. El Papa Francisco se ha inclinado, se ha puesto al servicio del individuo que está masacrando a la población venezolana en este preciso momento. El Papa Francisco es un elemento, un instrumento, una punta de lanza del globalismo y del comunismo internacional. ¿Para qué vamos a andar con pañitos calientes? ¿Para qué vamos a andar con pañitos tibios y pasarle la mano al Papa? ¿Por qué? ¿Solo porque es Papa? No, no. Aquí el comunismo se combate, venga de donde venga. Venga de la Casa Blanca, venga del planeta Marte, venga de otra galaxia, venga del Vaticano, donde quiera que haya un comunista, nuestro deber como cristianos y capitalistas es desafiar las huestes satánicas, desafiar al anticristo, que representan estos elementos de la izquierda internacional que pretenden destruir a nuestra civilización, a nuestra cultura, a nuestros valores. ¿Por qué el Papa no defiende a los cristianos en el Medio Oriente? ¿Por qué el Papa no defiende a sus fieles cristianos? ¿Por qué el Papa se reúne con los victimarios y se olvida de las víctimas? ¿Por qué el Papa tiene que ir a punto cero a besarle la mano a Fidel Castro? ¿No eres apolítico, Papa Francisco? Ah, ya sé. Apolítico para unas cosas y bien político, bien rojo, bien comunista para otras cosas. Eso, amigos míos, es lo que es el Papa Francisco. Un fraude al servicio de los enemigos de la cruz. Un fraude al servicio de los enemigos de la fe. Y ya veremos cómo la historia reconoce y recuerda a este fraude que se llama el Papa Francisco. Perdonen que les hable de esta manera, pero es que es imposible permanecer. Hay que tener, como dicen, hay que tener chocolate, hay que tener manteca en la sangre para no sentirse agredido, para no sentirse insultado, para no sentirse ofendido por esta postura genuflexa del Papa Francisco con las tiranías de izquierda, con las tiranías comunistas. Papa cómplice, y esa sangre que está corriendo hoy en Venezuela también va a la conciencia del Papa. La sangre que corre en Cuba va también a la cuenta del Papa Francisco, que es incapaz de llamar las cosas por su nombre.
Bien, amigos, que Dios los bendiga y ya saben, y a Zoe le doy las gracias por este artículo, que ella tuvo el valor, ella tuvo la valentía de publicar ahí en Libertad Digital. Así mismo. Y José Luis Castro también nos recuerda, José Luis Castro, gracias por la información, de que el Papa va también allí a comulgar con los asesinos del pueblo colombiano. Gracias, José Luis Castro Aguilar, por recordarnos ese punto. El Papa izquierdista, el Papa comunista. Bien, amigos, que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo encuentro. Siempre contra el comunismo, contra el globalismo, de donde quiera que venga. Y recuerda, comparte, porque somos el antídoto al veneno. Que Dios los bendiga.